Hola, soy Hannah Kanya y estoy aquí para ayudarte a convertirte en la persona más enfocada, más fuerte y más valiente que conoces. Estoy aquí para ayudarte a escapar de esa parte de tu vida que no te llena nada y que te mantiene estancada, confundida y frustrada. Estoy aquí para ayudarte a que dejes de dar vueltas en ese bucle que no te lleva a ningún lado con la sensación de que estás tirando tu vida por el váter. Y si soy capaz de decirte esto es porque yo lo he vivido muchos años. Sí, estoy aquí para ayudarte a conseguir una confianza aplastante que te permita avanzar como nunca, que te permita ser imparable. Y esto te puede parecer exagerado. ¿Crees que no es posible? Mira esto, o esto, o esto, o esto. Es totalmente posible. Sé cómo se hace y sé cómo ayudarte. Bienvenida, bienvenido a Salta a la Pista. Muchísimas gracias por tu confianza. Es genial que estés aquí porque este es el primer paso para experimentar en ti misma esa transformación. Durante los próximos días voy a compartir contigo todo lo que he aprendido en más de 10 años dedicada al desarrollo personal y profesional de las personas, que no es poco. Y yo sé que quizá llegadas a este punto estés ahí con un poquito de desconfianza, porque estoy segura de que esto que te estoy contando ya lo has intentado muchas veces. De repente hay algún cambio que quieres hacer con tu vida, o tienes un sueño, o hay algo que te apetece hacer y te pones en marcha. Lees libros, vas a seminarios, lees blogs, ves vídeos de YouTube, te apuntas a cursos de estos que te prometen la felicidad eterna en 30 días, que te generan la confianza suficiente para que de verdad te plantees ese reto e intentes avanzar. Y entonces empiezas a dar pasitos. Y vas dando esos pasitos y empiezas a coger algo de impulso. Y durante un tiempo parece que sí, que estás avanzando. Y te llenas de motivación, de seguridad, de buenas emociones. Pero ¿qué pasa? Que la vida tiene la costumbre de complicarse un poquito y de ponerte por el medio obstáculos, problemas, imprevistos. Y entonces esa motivación y esa seguridad empieza a resquebrajarse y empiezan a aparecer las dudas, empieza a aparecer la inseguridad, llega la confusión y también llega la resistencia. La resistencia llega y te mete los pies en arenas movedizas. ¿Para qué? Para que todo vuelva a ser como antes y no cambies. Y vuelves a la casilla de salida y llega un momento en el que incluso te olvidas de la razón que te impulsó a querer conseguir ese objetivo. Ponerte en forma, cambiar de trabajo, emprender, encontrar el amor. Sí, al poco tiempo estás otra vez en el mismo sitio, pero no es culpa tuya. Y no es culpa tuya porque quizá lo que has intentado hasta ahora no encajaba con tu forma de ser, no encajaba con tu forma de ver la vida, no encajaba con tu forma de abordar los retos. Pero yo estoy aquí para decirte que es posible y que no importa dónde estés ahora mismo en tu vida, ni lo que hayas intentado antes. Yo he encontrado una forma que funciona y es lo que te voy a contar aquí en Salta a la Pista. ¿Y por qué saltar a la pista? Pues porque en la pista es donde pasan las cosas, en la pista es donde están las oportunidades. En la pista está la acción, el aprendizaje y el avance. Y bueno, si quieres puedes apagar este vídeo, pasar de todo y quedarte en la grada, dejando que las cosas realmente molonas les pasen a otros, mientras tú las miras sin actuar. Y esto es algo que tienes que decidir. Si te quedas como espectadora de tu propia vida, o si me acompañas a saltar a la pista, que, aunque da un poquito de miedo, no es tan difícil como parece. Porque manteniéndote en la pista el tiempo suficiente, no te quedará más remedio que vivir esa transformación y convertirte en una persona enfocada, fuerte y valiente. Y desde ahí puedes hacer casi lo que te dé la gana. Es decir, puedes conseguir casi, de esto vamos a hablar más adelante, lo que quieras para tu vida. Te vuelves imparable. ¿Te imaginas levantarte cada día sintiendo que tienes el control sobre tu vida? Levantarte sabiendo que sabes dónde vas y que no hay nada que se pueda poner en tu camino. Saber que eres capaz de trabajar enfocada, pasando a la acción
con determinación y constancia. Y esto te puede parecer un mensaje exagerado y vacío, pero no lo es. Yo te prometí que no te iba a contar milongas. Y para eso solo te pido que te quedes hasta el final de este vídeo y sobre todo que me acompañes durante todos los próximos días en esta experiencia de aprendizaje. Vas a descubrir cosas muy potentes sobre ti misma. Ahora mismo, desde donde estás, tienes todo lo que necesitas para saltar a la pista. Solo tienes que aprender cómo acceder a eso que ya tienes dentro, a ese foco y a esa claridad que te permite saber cómo quieres que sea tu vida, o ese coraje para ponerte en marcha, o esa fortaleza para seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo. De verdad, lo tienes dentro, recuérdalo en todo momento. ¿Y quién soy yo para contarte todo esto? Bueno, pues ya has visto que en este circo nos gusta llamar a las cosas por su nombre, porque todo lo que te voy a contar lo he vivido yo primero y lo he experimentado también. Y por si no me conoces, soy Hannah Kanja y soy malabarista del cambio y domadora del miedo. Y mi misión es ayudarte a liar la parda. ¿Y qué es liar la parda? Liar la parda es lo que sucede cuando fulminas tu miedo y tu indecisión, liberas toda esa fuerza y ese coraje que tienes dentro y empiezas a avanzar de forma enfocada como nunca lo habías hecho antes. Y bueno, también he salido en la tele, en la radio, soy conferenciante y hace unos años di una charla TED. También soy autora de un libro llamado Querida incertidumbre, te lo debo todo, publicado con la editorial Conecta de Penguin Random House, un libro que ha vendido y sigue vendiendo miles de ejemplares. Y lo más importante, también soy coach certificada desde hace 10 años, durante los cuales me he arremangado con mis alumnas, clientes y coaches y me he puesto en primera línea de fuego con ellas y con ellos en el proceso de afrontar todo aquello que da tanto miedo y avanzar a pesar de ello. Años en los que mi trabajo, no solo en mis programas, sino a través de mi blog, de mi libro, de mi canal de YouTube, ha producido resultados tangibles en miles de personas que han pasado de sentirse perdidas, inseguras y paralizadas por el miedo a encontrar ese foco, ese coraje y esa fortaleza necesarios para sentirse imparables y construir la vida que querían. Y sobre todo quiero que entiendas que yo no voy a hablarte de teorías, te voy a hablar sobre todo de experiencia de vida pura y dura. Así que verás que lo que te voy a contar no es ningún secreto. Y estoy segura de que a medida que me vayas escuchando, irás pensando, claro, si esto es lo que me pasa a mí también. Y para que veas que mi historia podría ser la tuya, la voy a compartir contigo. Bueno, mi nombre es Hannah Kanja porque yo provengo de una familia de inmigrantes marroquíes que llegaron a España hace un montón de tiempo con muy poco dinero en el bolsillo y que lo único que han hecho desde entonces ha sido trabajar para sacarnos adelante a toda la familia. Yo he tenido una infancia normal, bastante feliz, pero me acuerdo de que mi padre no hacía más que repetirme que yo no valía para nada y que nunca llegaría a hacer nada importante en mi vida. Y yo, como era una niña muy rebelde, me planteé el objetivo de demostrarle a mi padre que estaba equivocado. Y esto me llevó a esforzarme mucho en el cole, a estudiar, a sacar muy buenas notas. Me convertí en la mejor estudiante de clase. Sí, era una empollona de manual que sacaba todo sobresaliente. Después del cole fui al instituto y después a la universidad. Y cuando iba a salir de la universidad con mis flamantes buenas notas y hablando inglés, francés, marroquí y español y pensando que me iba a comer el mundo, resulta que llegó la vida y me dio un ostión con la mano abierta así, ¡pa! Y me dejó tiritando. ¿Por qué? Porque yo pensaba que lo siguiente iba a ser encontrar un trabajo increíble, un trabajo acorde con mis aptitudes y que en ese momento ya por fin le iba a demostrar a mi padre que estaba equivocado. Pues no pasó eso. Lo que pasó fue que fui encadenando trabajos mal pagados y que no se correspondían de ninguna forma con mis habilidades, mi conocimiento y mis aptitudes, trabajos como limpiar pisos, trabajar en una fábrica de turnos, hacer encuestas en los autobuses, y se fueron sucediendo esos trabajos y yo no entendía nada.
¿Cómo era posible que con el perfil y lo prometedora que parecía que iba a ser mi trayectoria profesional, estuviese ahí limpiando pisos? Pues muy fácil, porque en el fondo todo lo que me había dicho mi padre había dejado un pozo en mí, lo que provocaba que no confiase realmente en mí misma y, lo que es peor, me limitase a mí misma, pero yo no me daba cuenta. Lo que hacía era ir por la vía fácil, ir a buscar esos trabajos que para mí era súper fácil conseguir y no enfrentarme al reto que suponía conseguir un trabajo de mucha responsabilidad y muy bien pagado. Así estuve muchísimos años dando palos de ciego, dando tumbos, sintiéndome perdida, frustrada, confundida, no entendía nada. Porque en el fondo me preguntaba, si yo sé que puedo hacer algo grande con mi vida, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pues porque tenemos una tendencia increíble a limitarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y esto tiene que ver con la primera gran mentira que quiero compartir contigo. Nos contaron que éramos incapaces, pequeños, débiles, inestables. Y eso es una gran mentira. Dentro de cada una de nosotras hay una fuerza descomunal. Y lo repito, solo tienes que aprender cómo puedes acceder a ella. En mi caso, esa fuerza descomunal se expresaba en mi vida a través de la voluntad de seguir buscando una solución a mis problemas. Porque toda esa frustración finalmente me llevó a sufrir bulimia. Sí, sufrí bulimia durante 7 años de mi vida, que solo puedo catalogar como un auténtico infierno vital. Pero yo no dejaba de buscar una solución. Yo quería sentirme bien, quería sentirme en paz. Quería confiar en mí misma, quería demostrarle al mundo y a mí misma de lo que era capaz. Pero cada vez iba cayendo más en picado, cada vez me sentía peor. Mi autoestima estaba cada vez más destruida. Hasta que un día apareció en mi vida el paracaidismo y pensé que iba a ser la solución a todos mis problemas. Así que con un par me apunté al curso de paracaidismo y me hice paracaidista. Pero, sorpresa, el paracaidismo no solucionó mis problemas. Fruto de la desesperación, también me planteé hacer salto base, que es un deporte en el que te pones un paracaídas a la espalda y te tiras de un objeto fijo, que puede ser una montaña, un edificio, un puente. Me hice base jumper porque pensé que iba a solucionar todos mis problemas. Que si era capaz de hacer algo así, eso me iba a llenar de tanta confianza en mí misma que ya nada sería igual. Estaba equivocada, no pasó nada de eso. Y eso que durante muchos años fui la única mujer en España que practicaba ese deporte. Y cualquiera diría que yo me sentía la reina del mambo, pero no. Puesto que yo era capaz de tirarme de un precipicio con un paracaídas a la espalda, pero luego en mi día a día no era capaz de pedir un aumento de sueldo. No era capaz de tener una conversación incómoda. No era capaz de defender aquello que me parecía justo. No era capaz de poner límites a las personas que se aprovechaban de mí. Situaciones cotidianas de mi vida en las que me sentía totalmente paralizada, lo cual aumentaba mi nivel de frustración, de confusión y de tristeza. Y yo no entendía nada. ¿Cómo puedo ser capaz de saltar al vacío de esa manera y luego no enfrentarme a situaciones cotidianas que posponía constantemente por miedo? Esto me llevó a investigar sobre el miedo. Y un día leí un buen libro escrito por la investigadora Susan Jeffers que me ayudó a entender lo que me estaba pasando. Según Susan Jeffers, las personas sentimos 3 niveles de miedo. El primer nivel es el nivel superficial, que es ese miedo asociado a una acción y que somos capaces de identificar claramente. Es decir, son las acciones concretas que nos producen miedo. En mi caso, por ejemplo, en el nivel superficial estaría: me da miedo reunirme con mi jefe para pedirle un aumento de sueldo. Por debajo del nivel superficial está el nivel del ego. Y aquí están el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, al juicio, el miedo a equivocarte, el miedo a hacer el ridículo, el miedo al éxito. En ese mismo caso mío de pedir un aumento de sueldo, en el nivel superficial era: me da miedo
reunirme con mi jefe para pedirle un aumento de sueldo, en el nivel del ego, un poquito más abajo, estaba el miedo a recibir un rechazo. Pues bien, por debajo del miedo superficial y del miedo del ego, Susan Jeffers dice que existe un miedo esencial que engloba todos los miedos que sentimos. Es decir, cada miedo que puedas identificar en tu vida se puede reducir a este miedo esencial, que es el miedo a no sentirnos capaces de afrontar lo que la vida nos traiga. Ese es el miedo que está por debajo de todos los miedos que sentimos. Por lo tanto, en mi mismo caso, mi miedo esencial era que no me sentía capaz de soportar el dolor emocional asociado a ese rechazo. Pero piénsalo, este miedo esencial está muy relacionado con el dolor emocional, con que no nos sentimos capaces de transitar ese dolor emocional asociado a la adversidad, a la dificultad, a los desafíos. ¿Y sabes qué? Que sí, que eres capaz. Piensa en todas las veces de tu vida en las que has sufrido una situación adversa. ¿A qué has sido capaz de pasar por ello? ¿A qué has sido capaz de afrontarlo? ¿A qué has sido capaz de superarlo? Es que es así, es que tenemos dentro todo lo que necesitamos para afrontar cualquier dificultad de la vida. Eres más fuerte de lo que piensas. Solo tienes que interiorizarlo, porque ya está dentro de ti. Ya está dentro de ti esa fuerza para superar cualquier obstáculo que se te ponga por delante. Ya eres imparable. Y ahora te estarás preguntando que si lo tienes ya dentro, ¿cómo puedes sacarlo para que tenga un impacto positivo en tu vida? Pues bien, voy a compartir contigo una herramienta, un hábito diario muy sencillo que me cambió la vida. Y para eso tengo que empezar contándote la historia de un accidente que tuve haciendo salto base hace unos años. Quizás estás viendo esto y lo conoces. Ocurrió en 2011 en el Peñón de Ifac, en Calpe. Es un paredón de 400 metros. Aquel día salté del Peñón de Ifac con mi paracaídas a la espalda. El paracaídas me hizo un giro de 180 grados, impacté contra la pared y mi paracaídas se quedó enganchado en la roca durante 4 horas en las que me quedé totalmente suspendida en el vacío a unos 200 metros del suelo. Durante esas horas yo sabía que en cualquier momento me podía morir, pero la verdad es que utilizando herramientas de gestión emocional muy accesibles a todos y muy sencillas, fui capaz de mantener el pánico a raya, mantenerme con calma y sobrevivir. Y aquí estoy. Fueron 4 horas intensísimas, fue como una especie de máster en inteligencia emocional intensivo y salvaje. Y cualquiera diría que esa experiencia me cambió la vida. Pues no. Lo que me cambió la vida fue lo que hice con esa experiencia a partir de entonces. El impacto verdadero que tuvo ese accidente en mi vida, un accidente en el que estuve 4 horas cara a cara con mi propia muerte, el impacto sucedió muy poco a poco en los meses posteriores. Y gracias a un cambio fundamental que implementé en mi vida. Ese cambio era el levantarme por las mañanas y hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué estoy evitando? Porque si yo identificaba algo que estaba evitando, significaba que ese algo me producía miedo. Y si algo me producía miedo, significaba que era importante para mí. Las cosas que no me producían emociones me resultaban irrelevantes. De modo que si yo sabía que algo me producía miedo, era porque era lo suficientemente importante para mí como para generarme esa emoción. Por lo tanto, si yo me levantaba cada mañana haciéndome esta pregunta y lograba identificar qué era aquello que estaba evitando por miedo y daba un paso en esa dirección, el resultado es que mi vida empezó a cambiar. Y toda la inseguridad que había sentido antes en mi vida empezó a sustituirse por confianza. Y no te voy a decir que esto es fácil de hacer, porque no lo es. Supone pasar a la acción y afrontar todo aquello que te da miedo.
pero te aseguro que es lo mejor que puedes hacer con tu vida, porque precisamente eso es lo que te va a permitir crecer y avanzar. Y esto no lo he compartido nunca públicamente, pero ¿sabes cuál considero que es la clave que le permite a una persona crecer, expandirse y avanzar? Empieza por I. ¿Cuál crees que es? I. Puede ser intuición, pueden ser ideas, no es ninguna de estas. Es la incomodidad, o más bien la relación que tengas con la incomodidad. ¿Qué es lo que está al otro lado de ese paso que no estás dando? Incomodidad. De hecho, hay una cita que dice: ¿quieres tener éxito en la vida? Muy fácil. Haz lo que los demás están evitando. Aprender a estar más cómoda, más cómodo en esa incomodidad es lo que te va a permitir atreverte a dar esos pasos hacia adelante, y estar en esos espacios de incomodidad es la llave que va a liberar tu fuerza. Y llegados a este punto tenemos que hacer otro parón, porque quizá estés pensando que te estoy ofreciendo promesas vacías, humo. Y no, te prometí también que no te iba a hacer perder el tiempo. No sé si sabes que estoy totalmente en contra de la dictadura del pensamiento positivo, de esos mensajes de taza de Mr. Wonderful que te dicen que hoy va a ser un gran día, cuando lo que te apetece es aplastarle la cabeza a tu jefe. Así que lo que pretendo es ofrecerte una perspectiva sana, realista y sin falsas expectativas. Porque mira, yo no estoy grabando este vídeo delante de un chaletazo o conduciendo un coche ahí de puta madre. Así que procedo a contarte la segunda mayor mentira que nos han contado jamás. Y esa mentira es que todo es posible. No, todo no es posible. Intenta levantar una pesa de 500 kilos, a ver si puedes. No, todo no es posible. Esos mensajes de que todo es posible, de que podemos conseguir absolutamente lo que nos dé la gana, lo único que nos generan es frustración. Porque no es verdad. Porque somos humanos y tenemos límites. Por lo tanto, en vez de fingir que no tenemos límites, ¿no será más sano aceptar que los tenemos? Y sobre todo, identificar cuáles son estos límites, y que cuando los identifiques, intentes superarlos poco a poco. Pero lo más relevante de esto que te estoy contando es, si eres humano y tienes límites, ¿cómo vas a saber dónde están esos límites si no lo intentas? ¿Cómo vas a saber de lo que eres capaz si no te liberas de esa resistencia y das un paso adelante, afrontando ese miedo que te tiene paralizada? Porque la realidad es que, aunque no todo es posible, sí que eres capaz de hacer cosas extraordinarias si estás dispuesta a atravesar esa incomodidad. Ya está. Sí, porque verdaderamente esa capacidad para transitar el desierto y mantenerte fuerte en esos espacios de incertidumbre, de caos, de inestabilidad, eso es precisamente lo que separa a las personas que van consiguiendo casi todo lo que se proponen y las que no. Y he dicho casi, casi todo lo que se proponen. Vale. Yo sé que esto suena muy fácil de decir y muy difícil de hacer, pero te aseguro que no lo es tanto. Y además yo te voy a explicar cómo. No hace falta que saltes en paracaídas, no hace falta que hayas tenido un trastorno o una enfermedad, no hace falta que hayas pasado por nada de lo que he pasado yo. Estoy segura de que tu historia de vida también es digna de escuchar. Así que en la próxima pista, no te la pierdas porque nos vamos a meter en harina. Te voy a explicar cómo poner en práctica todo lo que he compartido contigo hoy. Voy a compartir contigo estudios que demuestran exactamente lo que te he contado para que veas claramente por qué cada 2x3 tienes la sensación de volver atrás, por qué tienes la sensación de vivir en un bucle y por qué tienes la sensación de que es imposible salir de ahí. Pero lo es. Pero no lo es. Pero antes toca implementar lo de hoy. Así que te voy a proponer un ejercicio que se compone de 2 partes.
La primera es que me cuentes aquí abajo en los comentarios qué estás evitando. Quiero que hoy mismo te hagas esta pregunta. Generes conciencia en tu día, empieces a darte cuenta de tus emociones e intentes identificar algo que estés evitando. Es una conversación, una llamada, es el darle a publicar a un vídeo en YouTube. ¿Qué es? ¿Qué estás evitando? Este es el primer paso para convertirte en esa persona enfocada, fuerte y valiente. No te saltes este ejercicio. Y una vez que hayas identificado qué es lo que estás evitando, se trata de que también identifiques el miedo esencial que está ahí, paralizándote. ¿Qué no te sientes capaz de afrontar? Espero que hagas este ejercicio y, como digo, nos lo cuentes y lo compartas aquí abajo en los comentarios, y también que compartas conmigo qué has aprendido hoy en esta pista. De verdad, tú también puedes, y esta es la oportunidad que te estoy presentando hoy. Muchísimas gracias por tu confianza, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en unos días en la pista 2. De verdad.